Y el asunto básico para que ustedes repasen sus clases y es ponerla a grabar. Estábamos diciendo, jóvenes, que efectivamente desde Jeremy Bentham, que habló del utilitarismo, de William Nassau, que habla efectivamente de esa utilidad intrínseca, y Friedrich von Weiser, que habla de la utilidad marginal negativa, surge por parte de los neoclásicos lo que se denomina como la función de utilidad. ¿Y qué me expresa la función de utilidad? Me dice, mire, matemáticamente le está diciendo cómo un consumidor puede ser feliz o puede aumentar su utilidad. Y esto actúa siempre y cuando se tenga en cuenta el supuesto de que el consumidor siempre toma decisiones buscando maximizar su utilidad. Ya, y matemáticamente, ¿cómo expreso eso? Pues yo matemáticamente, vamos a hablar otra vez todo. Matemáticamente, yo lo expreso bajo una función que es exactamente la que está aquí a mano derecha. ¿Y qué me dice esa función? Me dice, mire, la utilidad está en función de combinar, de las diferentes combinaciones de un bien X y de un bien Y. Entonces, de acuerdo a eso, entonces esas combinaciones me dan la posibilidad de ser más o menos feliz. Y esto podría ser un servicio X, sí, puede ser un servicio. Y Y podría ser un insumo, sí. Entonces un servicio y insumo de pronto lo hace usted feliz como empresario, una combinación diferente. O pueden ser dos servicios, sí, dos servicios, también puede ser una combinación de servicios. O puede ser una canasta de bienes y servicios, sí, una canasta. El hecho es que cuando usted los combina, esas combinaciones lo vuelven a usted feliz. Esas combinaciones de X y Y, jóvenes, son las diferentes que van a ocupar el eje X y el eje Y. Entonces, el eje X yo, por ejemplo, puedo poner zapatos. Y en el eje Y puedo colocar horas de deporte. Entonces, la combinación en una semana de horas de deporte versus el uso de unos tenis, esa combinación me puede volver a mí feliz. ¿Qué otros supuestos, aparte del hecho de que aquí actúa el consumidor buscando razonablemente maximizar su utilidad? Que yo sea coherente con mis preferencias. Es decir, que yo de una u otra manera diga exactamente qué quiero combinar con qué quiero combinar. Por ejemplo, zapatos, tenis con horas de hacer deporte. Ah, bueno, listo. Segundo, que las preferencias sean completas. Es decir, ¿cuántos pares de tenis versus horas de semana de deporte? Ah, bueno. Un par de zapatos o dos pares máximo versus 40 horas de deporte al día. Es que yo soy casi profesional. Ah, bueno, a la semana. 40 horas de deporte a la semana. ¿Listo? Así como hicimos nuestra función de demanda y de oferta, y la función unida surgía de unir todas las posibilidades de los precios con las cantidades, así como la función de demanda y de oferta. Esa lineecita que trazábamos surgía de unir los precios con las cantidades. En la función de utilidad del consumidor surge de la siguiente manera. Aquí se consume comida y bebida, y al combinar todas las posibilidades que yo pueda tener de cantidad de comida con cantidad de bebida, yo trazo una línea que es esta, y me da la función de utilidad. Entonces, repito, así como en la función de oferta y de demanda, unir puntos de precios y cantidades, todas las posibilidades, y uno y trazo una línea me da la función de demanda y de oferta. En el caso de la función de utilidad, esta surge al unir los puntos donde yo combino todas las posibilidades de un bien o un servicio, un insumo que está en el eje, con todas las posibilidades de consumo que están de servicio, de insumo, de bien en el eje Y. Y al unir, ¡pum!, trazo la línea. Estas líneas es lo que se llama las curvas de indiferencia. Esa función que en demanda y oferta lo llamamos función de oferta y función de demanda, aquí lo vamos a llamar curva de indiferencia. Curva de indiferencia. ¿Y qué me dice esa curva de indiferencia?
las diferentes combinaciones que puedo tener de un bien X, de un insumo, de un servicio X con el bien Y o el servicio Y o el insumo Y, y que al unirlos me da un nivel de satisfacción o de bienestar o de utilidad. Ustedes van a encontrar en muchos textos que estas curvas de indiferencia aparecen como U. ¿Por qué? Porque es la función de utilidad o utility. O también con la I. ¿Por qué? Porque son curvas de indiferencia o indifference curve. También por eso lo colocan así. Es utility y indifference curve. Listo, perfecto. ¿Y qué vemos en esa función? Ya lo dije. Combinar las posibilidades, por ejemplo, que hay una combinación de X con Y, una X con Y, con punticos, aquí se me fue la mano. Lo mismo aquí habrá otras, y voy sacando aquí, y puede ser también esta, y todos los que sean sucesivos, y yo trazo la línea y me da la curva de indiferencia. Y esa curva de indiferencia me dice todas las combinaciones posibles de comida y de bebida que a mí me generan un nivel de satisfacción y en el cual, como dijimos, busco maximizar mi utilidad o mi satisfacción. Todos estos que están aquí encima me dan el mismo nivel de satisfacción. ¿De dónde surgen? De unir las posibilidades de consumo de unidades de comida con de bebida. Perfecto. Una cosa muy importante, jóvenes, es que en los puntos efectivos sobre la, pongo aquí C, un punto sobre la curva, o pongo D, todos esos puntos me generan el mismo nivel de utilidad o de satisfacción. Todos los que estén sobre esa curva de indiferencia. Todos los que estén sobre esa curva de indiferencia me generan un nivel de satisfacción igual. Caramba, pero qué cosa tan interesante. Ojo, porque aquí si la pendiente en las funciones de oferta y demanda eran importantes, no se imagina la importancia de la pendiente en las curvas de indiferencia. Eso es, pero reclave. Mejor dicho, ahí está casi que el concepto de esta idea de Alfred Marshall. Resulta que dice que la pendiente es negativa. Y ya sabemos que las pendientes negativas, porque lo veíamos con la función de demanda normal, significa que existe una relación inversa. ¿Se acuerdan ustedes? Que existía una relación inversa entre precio y cantidad. Pues bien, aquí en la curva en diferencia, la pendiente negativa me implica que hay un grado de sustitución por una cantidad de un bien por el otro. Fíjense que cada vez que va bajando la preferencia de X, va bajando aquí la preferencia de X, estoy dispuesto a cambiar unidades de X por unidades de Y. Unidades de X por unidades de Y. Y al inverso, si yo viera la curva de esta manera, diría lo inverso, diría, estoy dispuesto a dar muchas cantidades de bebida por unas cantidades de comida. Esa sustitución de comida de la curva de indiferencia sea siempre negativa. Mientras que en la función de demanda y de oferta me explicaba efectivamente la relación inversa entre precio y cantidad o directamente, si fuera positiva, aquí la pendiente negativa me implica es entender que microeconómicamente las personas están dispuestas a sustituir un poco de un bien, que en este caso puede ser comida, para que me den un poco de bebida y mantenerlo al mismo nivel de satisfacción, sobre la misma curva de indiferencia. Muy bien, entonces yo creo que, como aquí dice, yo creo que aquí es importante también ver algo que me parece muy importante. Dice, mire, dice, la sustitución dependerá de la posición de la pendiente. C diferente C diferente, qué curioso, hay otra C de C. Si yo le trazara una pendiente aquí a C, a ver si puedo trazarle la pendiente, digo, una tangente a C, y le trazara una tangente, una línea tangente a D, algo así como eso, des en cuenta que el grado de inclinación de C tiende a ser más acostadita con el eje X, perdón, con el eje Y, y mientras que el punto de esta tiene más acostadita con el eje X. Carne y pan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que el grado de sustitución que yo genero acá
de pan por carne, fíjense, va a ser diferente que lo que yo estoy dispuesto a dar aquí en el punto de pan por carne. Entonces, cada punto de la tangente sobre la curva de indiferencia me dice cuánto estoy dispuesto yo a cambiar o a sustituir de un bien para tener otro, manteniendo el mismo nivel de utilidad o de satisfacción. El mismo nivel. Vamos a llamar esto U sub 1. Entonces, la pendiente en principio me está diciendo eso. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a sustituir de un bien por otro? Manteniendo, eso sí, el mismo nivel de satisfacción. Jóvenes, ¿está quedando claro? Esto, cuando uno cambia el chip, eso es duro. A ver, preguntémosle a alguien. Joven Paula Vianella Mezquita, con los buenos días nuevamente. Buenos días, profe. Paula, ¿cómo va su profe ahí? ¿Se le entiende o el profe no grave, profe? Profe, es que no tenía internet y hasta ahorita me pude conectar. Uy, viene. Uy, grave. Paula, entonces no te Me toca pierdas porque, repetir después la clase. uy, sí. Y ojalá escuches desde el principio porque esta clase sí está para entenderla despacito. Dame segunda, Paula, que creo que alguien nos va a dar aquí la mano. A ver, Karen Natalia Díaz Abolgal. Buenos días, profe, ¿cómo vas? Bien, Karen, aquí tratando de botarle aquí ideas locas del conocimiento del consumidor, imagínense. Bien, profe, qué pena. ¿Será que puedes volver a explicar la última gráfica? Es que no me quedó muy clara. Bueno, voy a repasar todo. Bueno, Karen. Vale, profe, gracias. Dice, por favor, profe, tampoco sea así acelerado, tranquilo. Calme, calma. Los franceses dicen, calme tú, calme tú. Bueno, lo que estábamos diciendo Karen y la joven Vianney es que la expresión, el entendimiento matemático y funcional del consumidor se entiende a través de las curvas de indiferencia. ¿Qué me está diciendo la curva de indiferencia? Entonces yo les ponía a ustedes una analogía. Yo les decía, mire, cuando veíamos oferta y demanda decíamos esto. ¿Recuerdan? Q igual a F de P. Decíamos eso. Y cuando decíamos eso, lo que realmente estábamos diciendo es, mire, ¿sabe qué? Cada vez que analice una función de demanda o de oferta, esta cantidad, sea de demanda o de oferta, siempre depende es de las variaciones en el precio. Eso es lo que estábamos diciendo hasta ahora. Pues en la función de utilidad, que se expresa gráficamente a través de las curvas de indiferencia, tenemos algo parecido. Tenemos una función que se llama la función de utilidad. ¿Y qué depende o está en función de la combinación de que lo que yo tenga de X y Y? Es decir, de mi combinación con respecto a una cantidad de un bien X y una cantidad de un bien Y. Ahora sí. La función de utilidad está dependiendo su utilidad o su satisfacción como cliente en función de la combinación que usted tenga de X y de Y. ¿Qué puede ser X y Y? Entonces nos fuimos a un ejemplo. Y vimos, bueno, de qué tal que X sea consumo de comida y qué tal que Y sea bebida. Perfecto. Si es así, coja los diferentes puntos y únalos, puntos. Y si traza una línea, como decíamos con la función de demanda, le sale una función gráfica. ¿Y cómo se llaman esas funciones gráficas? Se llaman curvas de indiferencia. ¿Qué me dicen las curvas de indiferencia? Me dice, hombre, las diferentes combinaciones de la comida, con diferentes combinaciones de bebida. Pero que sobre todos los puntos de esa función me genera un mismo nivel de utilidad o de satisfacción. Vamos a llamar esta curva U sub 1, también la podemos llamar I sub 1, como quieran. Ustedes en los textos lo van a encontrar curve o utility curves. Entonces da lo mismo. Curva de indiferencia, curva de utilidad. Lo mismo. Sin embargo, Karen me dice, profe, pero de por Dios, ustedes que perdónenme, pero es que estas gráficas yo no entiendo aquí este mano de rayas y cosas. Bueno, lo que estábamos diciendo, Karen y joven Vianney, es que la pendiente en una función siempre me dice algo, siempre me está diciendo algo. Pero en estos ejercicios de consumidor,
y en las curvas de indiferencia sí que me dice cosas. Vamos a empezar por algunos porque más adelante vamos a ver más. En principio me dice, mire, la pendiente en una curva de indiferencia siempre es negativa. Entonces, yo ponía una analogía. Les decía a ustedes, recuerden que en una función de demanda normal o de un bien normal, la pendiente negativa me decía que había una relación inversa entre precio y cantidad. Bueno, perfecto. En las curvas de indiferencia, ese valor negativo me quiere decir otra cosa. ¿Cómo qué me quiere decir? Hombre, le dice, mire, ¿cuánto está dispuesto usted a sustituir de comida para obtener un poquito de bebida? ¿Cuánto está dispuesto usted a sustituir aquí de comida por un poquito de bebida? Bueno, aún más, si yo trazara un punto C acá, aquí está la curva de indiferencia, que esa es la otra gráfica, Karen. Llamemos, si está punto A y B, pues llamemos este punto C y otro puntico aquí sobre la curva, llamémoslo D. ¿Qué me diría? Pues mira, miramos eso. Para eso, hagamos un truco matemático que uno siempre utiliza. Traza una tangente sobre el punto C y traza una tangente sobre el punto D. ¿Y qué ve? Pues que el grado de inclinación de C tira más como hacia el eje X y que el grado de inclinación del punto D tira más como la inclinación de Y. Es decir, lo que yo estoy dispuesto aquí a sustituir de pan por carne no es lo mismo o la misma cantidad, fíjense ustedes, que estoy dispuesto a sustituir en el punto D de pan con carne. Entonces, la tangente no solamente me dice que el grado de inclinación es diferente, sino que la pendiente a su vez me está diciendo cuánto estoy dispuesto a sustituir de pan por carne en un punto del otro. Fíjense que aquí se está dispuesto a sustituir todo este proceso, mientras que aquí es al revés, en el punto D, es todo esto que se está dispuesto a sustituir o a poder reemplazar carne por pan, siempre cuando el punto que sobre la misma curva de indiferencia, ponemos aquí uso 1, porque esa curva en todas sus combinaciones me da el mismo nivel de satisfacción con respecto al punto C y D. Lo que pasa es que estoy dispuesto a sustituir menos. Utilicemos el caso, por ejemplo, de Juan David que nos decía, los huevos, profe. Digamos que él come huevos revueltos con pan. Entonces, allá arriba está dispuesto a combinar, digamos que aquí, digamos que aquí, bueno, digamos que aquí está el pan y aquí están los huevos. Aquí en el punto C, que van 16, estoy hablando por semana, por semana, porque si no matamos el hígado de Juan David, pero de una, le acabamos ese hígado a Juan David. Aquí yo estoy dispuesto a mantener un consumo por semana de 16 panes con 2 huevitos. Y parece ser que si una semana consumo 16 panes con 2 huevitos, tengo un nivel de satisfacción igual que si combinara, al revés, mire, 2 panes con 18 huevitos a la semana. Entonces, el nivel de satisfacción es igual. Pero fíjense que el grado de sustitución rotundamente. Mientras que en un lado, yo estoy dispuesto a cambiar o a combinar 16 panes con 2 huevos, en otro estoy dispuesto a combinar 2 panes con 18 huevos y me da el mismo nivel de satisfacción porque está sobre la misma curva de indiferencia. Karen, ¿quedó claro? Sí, profe, sí, señor, ahora sí quedó claro. Esa Karen la coge volando. Joven Vianey, Paula Vianey, aquí hicimos la tarea completa. Su profe se Sí, puso ahí a señor. repasar todo. Sí, señor. Gracias, profe. ¿Ahora sí o no, Paula? ¿Cómo le fue al profe? Sí, profe. Todo ¿Eh? claro. Pero ahí dice, profe, 3, 8, 4, ahí vamos, profe. Bueno, pero aquí viene un principio adicional, jóvenes. Aquí viene un principio original, adicional. Las curvas de indiferencia nunca se cortan.
Esto está mal, mal, mal. ¿Pero por qué? Eso tiene que haber una explicación porque al fin y al cabo, bueno, veamos. Siempre utilizamos los planos de cartesianos, quiere decir que aquí vale 0. Aquí podemos poner otra vez el ejemplo del pan versus los huevos. Llegamos por semana. Por semana. Ustedes ponen allá sus ejemplos que quieran. Entonces, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? Tenemos que darle nombre a estas curvas de indiferencias. Esta la podemos llamar U sub 1. Función U sub 1, que saben que es lo mismo que colocar I sub 1. Y esta se va a llamar U sub 2, que también la puedo llamar como I sub 2. Da lo mismo. Yo lo estoy colocando es para que cuando lean los textos que yo les recomiendo o los videos que yo les recomiendo, no se asusten cuando los coloquen de una manera u otra. Bueno, aquí tenemos en el punto A, jóvenes, tenemos en el punto A un nivel de satisfacción. Ese punto A va a ser clave para nuestra explicación. Este punto A. Tenemos un nivel de satisfacción que corresponde a toda esta curva que se llama U sub 1 o I sub 1. Entonces, toda la larga de esta curva tiene el mismo nivel de satisfacción. Mientras que en el punto B tenemos un nivel de satisfacción que corresponde a I sub 2 o utilidad sub 2, como lo quieran llamar. Y de pronto alguien dice, oiga, profe, usted hizo una gráfica, usted las curvas en diferencias, eso está grave, eso no es transitividad. Punto C, porque en el punto C estaríamos diciendo que el grado de utilidad de U sub 2 es igual al grado de utilidad de U sub 1, es que ahí se ve. Pero si es así, debería ser a lo largo de toda la curva. Pero con que se desplacen un poquito en U sub 2, se van a dar cuenta que el grado de utilidad que exista en este punto va a ser diferente a este punto. Entonces, nunca jamás se pueden cruzar las curvas de indiferencia, porque estaríamos diciendo que en un punto, que es el punto C, ahí sí estarían los dos con el mismo grado de utilidad o satisfacción, lo cual querría decir que a lo largo de la curva U sub 1 y U sub 2, la satisfacción es la misma cuando gráficamente vemos que cualquier punto sub E sub 2 a mano izquierda tiene mayor utilidad porque se aleja más de 0 que A. Y si lo coloco por debajo, por ejemplo un punto acá en extremo, me doy cuenta que el grado de utilidad es más bajo en U sub 2 que en U sub 1, que puede ser acá. Entonces contradice efectivamente el concepto de utilidad, el hecho que efectivamente se corten las curvas de diferencias. Veamos a ver qué se escribió acá, aquí de complemento. Dice, si así fuera el punto de corte, significaría que a partir de ambas curvas terminan el mismo nivel de satisfacción. Sí, eso es lo que acabamos de decir. Pero cada curva en sus diferentes puntos tiene el mismo nivel de satisfacción. Esto implicaría que todos los puntos de las curvas tendrían el mismo nivel de satisfacción, lo que se acaba de decir. Esto querría decir que acá tendría el mismo nivel de satisfacción de acá, que no es, mírense dónde está el origen, y entre más se aleje el origen, mayor satisfacción, y que este punto de acá tendría el mismo nivel de satisfacción de acá. Falso, totalmente falso. Muy bien, un elemento de tipo razonable, chévere, gastar uno materia gris ahí un ratito. Bueno, creo que es que yo tenía esto de otra manera, pero complicado, sí señor. A ver, veamos esto aquí de esta manera. Es que yo quería, a mí me gusta, esta gráfica yo la tengo por pedacitos. Denme un segundo a ver qué fue lo que pasó, que eso no me gusta chicanear con esta gráfica, porque eso llego yo y lo hago y eso es volando. A ver, un momentico, a ver si ahora sí sale. Ah, sí ven, ¿no? Es que es como así que el profe se esfuerza a hacer estas cosas todas bonitas y no salen. Pues tampoco. Fíjense cómo se genera una curva de indiferencia, ¿sí ven? Las combinaciones van llegando, va llegando A, va llegando B, va llegando C, va llegando D, y trazo la curva ahí sobre A, B y C. Eso es generar una curva de indiferencia. Pero dense en cuenta que aquí sucede algo curiosísimo. Hay un punto, hay un punto que llamamos E y hay un punto que denominamos F.
¿Serán posibles esos puntos con lo que hemos hablado? No, eso toca preguntarle a alguien. Esto aquí toca, pero volar. Esto no podemos dejar esto así. Joven Luis Fernando, con los buenos días. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Luis Fernando, aquí que nos des la mano a ver cómo es este análisis. ¿Todo está claro hasta ahora o cómo nos ha ido? Pues sí, profe. O sea, hay cositas como que sí, como que digo, bueno, voy a volver a repasar de nuevo para entenderla bien, pero creo que hasta el momento, pues parece que sí. Es cuestión Pero como de no, repasar un poquito aproveche. más. No, Luis, este es el momento de preguntar y yo les he dicho varias veces, pregunten en la clase. Luis, si hay alguna duda, dígame de una vez y después, claro, lo ven en el video, pero a ver, pregúnteme a ver. No, profe, pues digamos lo que no entendí muy bien es, digamos, en el cruce, digamos, ¿de qué? De las curvas. O lo que tengo entendido es que, digamos, cuando se cruzan las dos curvas, es que es el mismo nivel, digamos, de satisfacción, digamos, en teniendo dos productos. Luis, ponme atención a lo que te voy a explicar. Voy a explicarlo de otra manera, voy a explicar al revés. Luis, le vamos a dar nombre a estas curvas de indiferencia. A esta la vamos a llamar U sub 2 y a esta U sub 1. Está ahí claro, ¿no, Luis? Dos diferentes. Sí, señor. Según dijimos, Luis, tú me corriges, decíamos que un punto A, como este, significa que tiene un nivel de satisfacción que es igual en este punto, que es igual en este punto, que es igual en este punto, que es igual en este punto y en este punto, ¿cierto? O sea, el nivel de satisfacción es el mismo sobre uso 1. Al combinar los bienes me da el mismo nivel de satisfacción. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor, profe. Y aquí tenemos, fíjate, tenemos un punto B, pero ese está sobre U sub 2. Y estaríamos diciendo, mire, vamos a trazarlo con líneas para que sea diferente. En esta línea de acá, en esta línea de acá, en esta línea de acá, en esta y en esta, el nivel de satisfacción debe ser el mismo. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor, profe. O sea, pero digamos, profe, así aumente, digamos, de nivel igual, Ah, voy o sea, para allá, sigue siendo el Luis. mismo valor. Ya voy. Pero fíjate, nos aparece un punto C, profe, pero ¿qué le pasó? Se trasnochó, nos trajo unas curvas de indiferencia cruzadas. No, ese profe perdió el año el profe. Digo, oiga, sí, qué pena, oiga. Qué pena con ustedes. Siento que yo les había explicado lo siguiente. Si existiera ese punto de curva de indiferencia, fíjate lo que estoy diciendo, si existiera, estaríamos diciendo que el nivel de satisfacción en U sub 1, en ese punto, ¿no? Es igual al nivel de satisfacción en U sub 2. Y efectivamente es lo que estamos viendo, ¿cierto? Sí, señor, profe. Bueno, y entonces uno diría, bueno, si eso es así, profe, pues yo diría que entonces a lo largo de U sub 1 y U sub 2 el nivel de satisfacción es lo mismo. Cojamos cualquier punto. Entonces Luis me dice, profe, coja el punto A. Aquí está Luis, mire, punto A, listo. Compárelo con este punto de acá. Llamemos acá punto F, para que no se confunda. Profe, si esto es un plano cartesiano y esto es cero, yo veo que si a lo largo o al desplazar la curva en diferencia del origen, las combinaciones me van generando mayor satisfacción. Yo veo que el punto F me genera una combinación mayor de este bien, mira, ¿sí ves? Que en este punto A. Diga así, ¿no? Si yo cojo el punto F que pertenece a U sub 2, la combinación sería, por ejemplo, 5 panes con 3 huevos. Ah, ya. Y en ese punto que es casi paralelo, pero está por debajo, aquí sería, es que se ve, mira, sería 3,5 panes con, ahí se ve, un huevito. ¿Qué te genera más satisfacción? ¿5 panes con 3 huevos o 3,5 panes con un huevito? ¿Cuál, Luis Fernando? No, profe, 5 con 3. 5,3. Entonces tú me dices, ah, profe, ¿y entonces por qué puso ese punto 6? Dijo que todo era igual ahí, que en todas las curvas, en uso 1 y uso 2 era la satisfacción igual. Fíjense que más hacia arriba, en uso 2 la satisfacción es mayor que en uso 1. Entonces ese punto no debe existir, efectivamente. Por eso las curvas de indiferencia no deben cortarse. Porque estaría diciendo que en un punto sí es el mismo nivel de satisfacción y en los otros no. Lo cual contradice
que los niveles de satisfacción a lo largo de las curvas en diferentes combinaciones son el mismo nivel de utilidad o satisfacción de todos los puntos que hacen parte de esa curva. No sé, Luis, si con eso ya te expliqué o grave. Sí, profe, mucho más, mucho mejor. Para eso, si ven o no, pregúntenle al profe, porque este es el momento de preguntar. Después ya el profe se le olvida esas vainas. Entonces volvemos a chicanear, Luis. Construyo mi supergráfica, le pongo el origen, diferentes... Una berraquera. ¿Cómo surge una curva de indiferencia? Simplemente cojo un A, puntos A y B de combinaciones del bien Y y del bien X y trazo después una línea. Y esa línea es la curva de indiferencia. Ahí estábamos, Luis. Y esa curva de indiferencia, ¿qué función me está generando? Me está generando una función o relación donde dice que la utilidad está en función de X y Y. Dicho de otra manera, cada vez que cambie X y Y en su combinación me genera un nivel de satisfacción diferente o de felicidad. ¿Está ahí claro, joven Luis? Sí, señor, profe. Listo. Entonces mi pregunta era, Luis, mira, sin embargo, fíjese que me aparecen dos puntos. Por ejemplo, empecemos por este por debajo, el punto F. ¿Tú crees que es posible para un consumidor o grupo de consumidores el punto F? ¿Sí o no y por qué? Fíjate que está por debajo de la curva de indiferencia. Pues, profe, yo creería que sí, claro, sería posible en caso tal, digamos, de que hubiera, pues, digamos, un desnivel en alguna de las dos partes, o sea, ya sea en X o en Y, que no fuera, digamos, de la misma manera. Entonces la curva, pues, no toma, digamos, ese punto. Luis, ¿cuál es el punto más cercano a F? Que esté marcado ahí. C. C, ¿cierto? Perfecto. C que está sobre un nivel de utilidad o de curva de indiferencia. O sea, todos los puntos sobre esta curva me dan un nivel de satisfacción igual. Ya lo acabamos de decir. Lo único que cambia es el nivel de sustitución de un bien por otro, que eso lo da la pendiente. Si a ti te dicen, mire, esto que vamos a llamar U sub 1 es capaz de darte un nivel de satisfacción igual en todos los puntos, pero para eso tiene que hacer estas combinaciones. ¿Por qué razón usted va a combinar, sigamos con el pan y los huevos, por qué razón usted me va a combinar dos panes, mira, ¿sí ves? Dos panes con tres huevitos, cuando usted tiene la posibilidad de tener una combinación de tres panes con cuatro huevitos que le dé mayor satisfacción? ¿Para qué hace eso? Entonces, el punto F, Luis, está subutilizando, está generando menor utilidad de la que realmente puedes tener. Ok, profe, entiendo. Entonces, o sea, entiendo entonces que la combinación, digamos, pues no me da satisfacción, por decirlo así. Entonces, por eso no se encuentra sobre la curva. Exacto. Desde que estén sobre la curva, tú ya previamente has hecho un estudio. Luis estudió y dijo, pucha, ¿qué me genera mi satisfacción en mis desayunos semanalmente? Entonces tú dices, no, pues definitivamente estas combinaciones diferentes son las que me hacen feliz durante una semana comiendo pan y huevos al desayuno. Por ejemplo, fíjate, aquí hay una combinación de 6 panes con 2 huevos. Aquí la que dijimos que es 3 panes con, a ver, 3 panes con 4 huevos y esta que es 2 panes con 6 huevos. Tú hiciste esa serie, tú mismo te analizaste y anotaste en un cuaderno, hiciste un Excel y dijiste, esa es. Y si uno de los puntos me da mi curva de indiferencia, si yo mantengo esos 3 niveles de consumo y uno la curva, ahí están todas las posibilidades que a mí me hacen feliz. ¿Para qué consumir por debajo que yo ya va a ser que voy a quedar con ganas de pan y de huevo? Ese es el razonamiento. Pero Luis, fíjate, te dicen, ¿y el punto E que está por encima de la curva de indiferencia qué? ¿Qué pasa ahí? Pues igual, profe, digamos, está, por decirlo así, por fuera como de los límites, no sé cómo decirlo. Porque, digamos, ya es mucho pan y mucho huevo, entonces ya es como, Exacto. mierda, me atraganté. Exactamente. Entonces, también como hiciste el estudio, dijiste, no, es que yo también tengo mi límite, mi estómago, mi gusto, y yo cada vez que le suba eso por encima de los 4 panes y los 5 huevos en combinación, eso ya me sienta mal a mí. Exactamente. Por eso, los puntos son los que están sobre la curva de indiferencia, que sus diferentes combinaciones te da un nivel de satisfacción comprobado. Por debajo,
no los estás cumpliendo, esos parámetros de satisfacción, y por encima te estás sobrepasando el nivel de satisfacción, lo que puedes es saturarte con esos dos productos. ¿Listo, Luis? ¿Entendido? Fíjese, chuleado. ¿Qué irá aquí? Hola, venga, le echamos una leída a Luis a ver qué pusimos acá. Sí, que la curva de diferentes combinaciones, chuleado. Que la pendiente me muestra los intercambios, chuleado, sí señor, los intercambios. Que en la pendiente 1 el consumidor puede cambiar una unidad por una unidad de Y, sí, también chuleados. Que las pendientes me está diciendo el diferente punto de combinaciones que yo tengo. Y que los puntos E y F está por debajo del nivel de mis expectativas de satisfacción y E por encima de mis niveles de satisfacción. Fíjense, ¿quién lo dijera? Por eso, consumir más no lo hace usted más feliz nunca. Nunca, jamás. Es que muchas veces las personas dicen, no, y es que yo quiero más pan. Pero va a llegar en que usted se tire eso. Se va a tirar todo lo que es efectivamente el consumo. Entonces, como siempre, vamos a hacer una vez. Se llama El Principito. Esto lo escribió un francés, Antoine de Saint-Exupéry. El señor Antoine fue piloto en la Primera Guerra Mundial, de los primeros. Y pues él amaba tanto ese tema de pilotear aviones que quiso participar como piloto en la Segunda Guerra Mundial. Y tristemente en el año 42 se le habían dejado, ya, porque ya por edad, entenderán ustedes que en esa época los aviones no son como hoy en día. Lo dejaron en las patrullas que tenía que ver con la observación. Y en esa época en Francia, los nazis habían tomado Francia en la mitad de Francia. Sin embargo, él estaba en la resistencia y lo habían dejado pilotar un avión, eso se llama pilotaje de observación. Y lo mandaron al tipo y el tipo no volvió. Entonces, pues tristemente, pues sí, se vio matar, qué sé yo. Tristemente porque pues era un genio en la escritura. Y escribió este libro que, como les digo, o lo ven en película o lo leen, pero no se pierdan. Esos son de los libros que ustedes deben decir, tengo que leérmelo en mi vida. Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Es una locura odiar su carrera de administración porque van a perder una asignatura. ¿Van a renunciar a su sueño de ser empresarios o empresarias por cuenta de una asignatura? Jóvenes, es una locura renunciar a ser emprendedores o emprendedoras porque en su primer intento o en su segundo intento de emprendedores o emprendedoras fracasaron. Eso es la vida de los sueños. Los sueños, gracias a Dios, son los que nos impulsan y nos llevan siempre a cumplir nuestras metas. Y después de esta reflexión de Antoine de Saint-Exupéry, y como les dije yo a ustedes, es de los libros que uno siempre tiene que tener anotado entre los libros que, estando con vida, uno debe leer. Seguimos adelante. Bueno, jóvenes, entonces, uy, esto aquí es... No, no, no. Yo les dije a ustedes, ojo con la pendiente en estos casos. Ojo con la pendiente en las curvas de indiferencia. O algunos lo llaman curvas de utilidad. Quieran decirlo, pero en realidad en todos los libros aparece como indifference curve. Bueno, ya habíamos dicho que efectivamente lo que me estaba diciendo el pasar de un punto A a un punto B era cuánto estoy dispuesto a cambiar de Y, de unidades de Y, por unidades de X. Eso me lo dice la pendiente. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula en la pendiente? ¿Alguien recuerda la fórmula en la pendiente? Uy, no, pues es matemáticas básicas. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esa Karen no la corcha a nadie. Karen, Y sub 2 menos Y sub 1, ¿sí? Menos Sí, X sub 2 menos X. ¿Ese no está pendiente, Karen? señor.
Karen es una dura, eso ya les dije. Pues, si quieren, los reto que corchen a Karen a ver quién lo hace. Pues Karen, eso que acabas de decir es correcto. Y en las curvas de indiferencia se llama efectivamente la RMS. RMS. Y adelantándome un poquito, ya volvemos en todo caso a lo nuestro. Ah, caramba. Un momentico, porque ahora me salté por ponerme de asobrado, me puse a adelantarme muchísimo. Eso es, jóvenes, lo que normalmente se conoce como la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución. O tiene un nombre técnico, yo casi nunca lo utilizo porque pues no se le conoce tanto así. La pendiente también se puede llamar la relación marginal de sustitución. Cuando la llamen tasa marginal de sustitución, que es como mejor se le conoce, es la TMS. Denominan relación marginal de sustitución, la RMS. ¿Qué es la RMS o la TMS? Es la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Y cómo escribo yo una pendiente? Pues Karen nos lo dijo, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sobre 1. O también, si lo quieren decir, delta de y sobre delta de x. ¿Cómo varía de un punto a otro y y cómo varía de un punto a otro x? Pues bien, esa pendiente, jóvenes, me dice cuánto estoy dispuesto yo a sustituir de un bien por el otro. ¿Cuánto de pan por huevos? ¿Cuánto de Coca-Cola por pan? ¿Cuánto de leche por cereal? Eso me lo dice a mí la pendiente o la tasa marginal de sustitución, o como a veces lo encuentran por ahí de vez en cuando, la relación marginal de sustitución. Yo creo que hasta ahí, todos 5 ahí. Sí, qué caramba. Karen, ¿me estás escuchando para que me des una mano? Sí, señor. A ver, vamos a ver. Karen, si eso es así, te pregunto, del punto A al punto B, ¿cuál sería esa tasa marginal de sustitución? Em, serían... Ah, pues ahí está, serían 5 sobre 1. Sí, 5 unidades en Y y una unidad en X. Karen las coge volando. Karen tiene toda la razón. Delta de Y sería 5 y delta de X sería 1. Y lo que en realidad me estaría diciendo Karen es que estoy dispuesto a cambiar 5 unidades. Sigamos con el pan y huevos, es que es lo que más utilizamos nosotros a la hora del desayuno. Pongamos aquí pan, un momentico, pongamos aquí pan, la P, y aquí pongamos la H de huevos. Entonces, aquí estaríamos diciendo que estoy dispuesto a cambiar 5 panes por un huevo, Karen, ¿sería eso? Sí, señor, estoy dispuesto a cambiar 5 unidades de pan por una unidad de huevo. Perfecto, Karen, listo. Karen, tú misma, Sí. el paso de B hacia C. Pongamos aquí nuevamente delta de Y sobre delta de X, que es la pendiente. ¿Sería cuánto? Pues cambio 2 unidades de pan por una unidad de huevo. Exacto, ahí está. Entonces, fíjate una cosa muy interesante de ambos casos, Karen y jóvenes. 5 sobre 1, ¿cuánto da? 5. 5. 5 te está diciendo que estoy dispuesto a cambiar. Y la pendiente hay que leerla así en una curva de diferencia. Te está diciendo, mire, estoy dispuesto a cambiar 5 unidades de pan por una sola de huevo. Karen, si es así, ¿qué significa este valor aquí que nos dio la pendiente 2 sobre 1 que nos da 2? Que está dispuesto a cambiar 2 unidades de pan por una no más de huevo. Exacto. Listo. Bueno, vayamos a un punto más chévere. Mira este, Karen, de D hacia E. D hacia E. La tasa marginal de sustitución, ¿de cuánto te dio? 0,5. ¿Cuál sería la lectura? Esta es la lectura matemática. ¿Cuál sería la lectura microeconómica de ese 0,5 que es la pendiente de la curva de indiferencia? Pues realmente ahí sería como cambiar medio pan por un huevo.
Exacto. Ahí tú estás dispuesta a cambiar medio pan por un huevo. Eso me lo dice la pendiente de la curva de indiferencia. Jóvenes, ¿quedó claro? Karen, ¿quedó claro? Sí, señor profe, quedó claro. Vale, Karen. Vamos a preguntar aquí una amiga mía. Joven Lady Paola Caicedo. Hola, profe. Lady, ¿cómo nos fue con esto acá? Pues, profe, bien. O sea, sí le entendí, pero el de la última no le entendí muy bien. ¿El de 0.5? Sí, señor. Listo. Quédese ahí lo borramos todo. Mira, vamos a borrar el tablero para Lady. No seamos egoístas. Lady, date cuenta que este caso es un caso en el cual vamos a analizar el paso en la curva de indiferencia sobre la misma curva de indiferencia de D hacia E. Ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, señor. Hasta ahí 5, Lady. Bueno, resulta que para saber cuánto quiero cambiar de pan, que lo escogimos en el eje Y, auroró, y huevo, que lo escogimos en el eje X, para yo saber eso, tengo que sacar la pendiente. Y la pendiente me dio que delta de Y me da 0.5 y delta de X 1. Entonces yo digo 0.5 sobre 1, ¿cuánto da? 0.5 sobre 1 da 0.5. 0.5, ¿cierto? Yo como digo 0. Si tú vas a una panadería, Lady, digamos que se puede hacer ese negocio. Lady dice, mire, yo la verdad no quiero un pan, yo quiero 0.5 panes de ese pan. ¿Cuánto te dan de ese pan? La mitad. La mitad. Entonces, ahí lo que estás diciendo es que estás dispuesta a cambiar del paso de E hacia E para lograr eso. 0.5 panes o la mitad de un pan, ¿por cuántas unidades de huevo? Por una. Por una. Y date cuenta que si la curva siguiera más y siguiéramos viendo, nos daríamos cuenta que cada vez estás dispuesta a dar menos, menos de pan por un poquito o por una unidad de huevo. Si hiciéramos esto aquí, te daría más o menos un delta de Y por ahí de 0.3. En la medida en que la curva se aplane, tú estás dispuesta a dar menos pan por huevo. Y en buena parte quiere decir que te satisface más tener un huevo y poco de pan inicialmente en tu consumo. Porque lo podemos leer también al revés. Lady, no sé si con eso quedó claro ahora sí o cómo le fue ahí la cosa. No, sí, profe, ahora sí ya entendí bien ese. Gracias, Bueno, profe. Lady, fíjese, eso aquí en equipo superamos las cosas, Lady. Bueno, puede que Lady dijo, profe, esto aquí en equipo. A ver, pruébeme en equipo y verá que eso salimos adelante. Y sí, salió muy bien. Lady, este es un caso de un estudiante como ustedes que hizo el curso intersemestral. Yo le pedí que hiciera un estudio y me sacó la tasa marginal de sustitución. Aquí lo único que le faltaría un periodo, digamos que esto es por semana. Estoy inventando eso. En el eje Y, él habla cantidad de pizza versus horas de cantidad de Netflix. Porque yo me acuerdo cuando uno me explicaba eso y me decía, profe, es que yo cada vez que veo cosas de Netflix, películas, me pego mi pizza, profe. O sea, no hay nada que hacer. Yo no, mejor dicho, para mí el servicio de Netflix con la comida de pizza son complementarios. Yo no puedo el uno sin el otro. No me veo bien ahí en ese plan diferente el uno del otro. Cuando hizo su estudio, le dio que cuando tenía 6 pizzas por semana, podía tener una satisfacción chévere viendo una sola película. Sí, se pegaba su engordadita, pero pues eso era su idea. Sin embargo, le generaba el mismo nivel de satisfacción tener 4 pizzas por semana y verse 2 películas. Y le generaba el mismo nivel de satisfacción el tener, a ver, yo miro, 3.5 pizzas y verse 3 películas.
Y el mismo nivel de satisfacción, tener y comerse una pizza, pero verse 5 películas. Fíjense que la curva de indiferencia también coincide con la vida real, lo que les he dicho a ustedes muchas veces. La microeconomía ayuda mucho a estudiar la vida real. Y no solamente del consumidor en general, sino de uno mismo. Y entenderse uno mismo. Bueno, qué chévere ese ejemplo. Aquí es exactamente lo mismo lo que hicimos al principio, ¿no? Lo que pasa es que aquí se ve de arriba para abajo y de abajo para arriba. Aquí no se habla de la tasa marginal de sustitución, sino de la RMS, que ustedes ya saben qué quiere decir. Esto es de otros estudiantes que yo les pedí un caso y me pasaron este caso, efectivamente, que les pasó en Ciudad Kennedy. Se dan cuenta que aquí les da, por ejemplo, del punto A hacia el punto B, están dispuestos a cambiar, porque la pendiente siempre me dice es cuántas unidades de Y con respecto a una de X. Aquí están dispuestos a cambiar 5 de arepas de queso por un envuelto, por un envuelto, sí. Y acá, al pasar de B a C, estoy dispuesto a cambiar 3 unidades de queso por una de envuelto. Y al pasar de C a D, están dispuestos a cambiar 1 a 1, una arepa de queso por un envuelto. Y así sucesivamente. Bueno, jóvenes, muy bien. Esto quedó ya muy aprendido. Fíjense que esto lo vimos con la pregunta que me hizo Luis Fernando de por qué y cómo era eso que las curvas de indiferencia no se deben cortar. Ya lo explicamos. Y aquí se ve aún mejor. Ustedes saben que siempre utilizamos los planos cartesianos para explicar. Esta no es la excepción. Aquí está el origen, vea, 0. Listo. Aquí, lástima, me quitaron el pan y los huevos, que era mi ejemplo. No importa. Entonces aquí está refrigerio, paquetes por mes. Refrigerio. Pero lo que ustedes quieran de refrigerio lo colocan en su cuaderno. Por cine. Entonces, refrigerio, digamos que es una gaseosa. ¿Cómo se llama eso? Un vaso normal, tamaño normal. Y aquí cines de funciones por mes. Bueno, lo mismo. Esta función de utilidad la vamos a llamar U sub 1 y esta la vamos a llamar U sub 2. Entre más se alejen las curvas de indiferencia del origen, mayor nivel de satisfacción. Dicho de otra manera, el nivel de satisfacción de U sub 2 es mayor en todas sus combinaciones que las que me presenta a mí U sub 1. Aquí estamos en un caso donde el nivel de satisfacción de todos los puntos, todos estos puntos, todos los que estén sobre U sub 2, cualquier punto de estos, me dará mayor satisfacción que cualquier nivel de O que se encuentre sobre la curva de U sub 1. Entonces, entre más se aleje el origen, la curva de indiferencia, mayor será el nivel de satisfacción. Esto se llama un mapa de curva de indiferencia. No aparece acá, pero yo se los digo. Eso se llama un mapa. Ah, sí, aquí está. Mentiras, aquí estaba. Mapa de curva de indiferencia. Del caso de la relación entre bienes, que es un bien refrigerio y un servicio que es cine. Por mes, que la unidad de tiempo es por mes. Yo creo que ahí está clarín. Vamos a ver. Pero jóvenes, como todo en la vida, una cosa es lo que uno sueña, una cosa es lo que uno quiere, pero que purrum le llega a uno como el balde de agua fría. Vamos a preguntarle aquí a alguien a ver. Joven David Alejandro Herrera. David Alejandro, ¿me escucha? Sí, señor profe. David, Dígame. ¿hasta aquí todo claro? Sí, profe. Bueno. Me vuelvo a la gráfica anterior, del mapa de curvas de diferencia. ¿Sí Sí, profe. entendiste la diferencia entre US 1 y US 2, no? Sí, pues lo que entendí es que en el 6, de 6 a 2, digamos en el punto A se genera menor grado de satisfacción que en el de K. ¿Si es así? O sea, como se lo Sí, habías explicado señor. al estudiante. Sí, señor, porque en el punto A pertenece una curva de indiferencia que es US 1, que está más cerca del origen. Por lo tanto, los niveles de combinación son más bajos. Y en un sub 2 está más lejos del origen y los niveles de combinación son más altos. Exactamente, David, así es. Bueno, Sí, profe. pero mira la pregunta, David.
como todo en la vida, digamos que tú tienes pensado ese nivel de consumo entre refrigerios y autocine, porque hoy en día toca autocine. Lo tuyo es ese sueño. ¿Qué te aterriza en la vida común y corriente ese sueño? ¿Qué te dice? Uy, pucha, cierto que tal vaina. El precio, Aterrizar ese sueño de consumo. el precio diría yo. Exactamente, el presupuesto que tengas, ¿no, David? Sí, señor. No, pues por ti encantado que te hiciste un estudio y dijiste, hijo de pucha, para mí lo ideal sería por lo menos que unos 7 refrigerios por 3 días al autocine. Pero a ver, miremos el presupuesto. Entonces, David, diste en el clavo, porque eso es lo que vamos a ver, las líneas de presupuesto. Ya vimos, David, las curvas de indiferencia. Ahora vamos a ver por otro lado las curvas de presupuesto y después unimos las dos. David, gracias. Vale, profe. Pues con esa aterrizada que nos pegó David tan tenaz, ya nos dimos cuenta que una cosa es soñar y tener y planear, pero uno finalmente el sueño se le acaba cuando se mete la mano al bolsillo o proyecta los ingresos y los egresos, claro. Eso se puede siempre y cuando tenga yo claro cuál es el presupuesto del que dispongo. Me voy por el revés por eso. Algunas veces ustedes van a ver una I, algunas veces van a aparecer una Y mayúscula, otras veces se lo ponen como R de renta. Entonces, el ingreso o la renta es igual ¿a qué? A la cantidad del bien X por su precio más la cantidad de Y por su precio. Eso le da su presupuesto. Eso le da su presupuesto si se gasta toda la plata, claro. Esa es la famosa línea de presupuesto. Entonces, ahora sí vayámonos de arriba y le dice, mire, ¿sabe qué? Aterrice porque eso sí es realmente su restricción. Su límite está en la línea de presupuesto, aterrice. ¿Por qué? Porque con la línea de presupuesto me dice cuánto de X con un precio dado y cuánto de Y con un precio dado puede consumir. Cuánto de un servicio, cuánto de un bien, combinarlos y a ver si puede pagar eso. Y en un mes. Por supuesto, y eso creo que eso es la clave de esta idea, es que los ingresos no son infinitos. Los ingresos, como todas partes del mundo, son limitados. Y eso de acuerdo a lo que ustedes tengan como renta normalmente. Y fíjense, la fórmula, ingreso, ya les dije que algunos textos aparece como Y, lo mismo, algunos aparece como una R acá. El ingreso es igual a la cantidad de X, es esta X que está acá. A un precio su X. Ah, bueno, entonces el precio sería esto. Perfecto. Más, a ver, ¿más qué? La cantidad de Y. Ah, bueno, entonces Y sería esto. Por su precio, pues el precio sería este. Si usted suma la cantidad de X por su precio de X, más la cantidad de Y por el precio de Y, le da su presupuesto. En este ejemplo, fíjense que aquí le dicen, si se gasta todo en comida, puede comprar máximo 300 kilos. Por eso lo corta aquí en este eje. Y si se gasta todo en bebida, usted consume esto. Y si une los dos puntos, le sale lo que se llama la línea de presupuesto. Si se gasta todo en comida y en el otro eje, todo en bebida, une la línea y le sale la línea de presupuesto. ¿Qué es esto? Bueno, se supone que todo lo que está dentro de ese triángulo, usted todo esto se lo puede consumir. Todo esto. Todas las posibilidades. Fácil, esto está remogollo. Y aquí viene una tabla que me dice, mire, quiere aterrizar y fuera eso, llevar sus cuentas bien, que la microeconomía le haga cuentas a usted cómo hacer esto. Ah, bueno. Entonces téngase porque esto es así de esta manera. Esto es así de esta manera. Y ahí es cuando usted efectivamente, sin lugar a dudas, ¡pum!, tiene esta curva de presupuesto y tiene que desarrollarla de la siguiente manera. Y efectivamente, esto es algo que vamos a desarrollar la próxima clase. Próxima clase, vamos a retomar todo lo que vimos, vamos a hacer una tabla de presupuesto
Vamos a ver cuáles son los supuestos que se manejan. Vamos a ver un caso real y ustedes ven aquí los casos que hayan desarrollado uno a uno aquí en la clase mismo, utilizando un ejemplo con canasta de bienes, con canastas de servicios o bienes. Eso se los digo para que lo vayan preparando para el próximo día de clase. Y el próximo día de clase, que seguramente será terminando el mes, ahí ustedes me van a mostrar un caso de la vida real. Yo lo voy a explicar con un caso chiquito que está ahí. Pero ustedes en la próxima clase, por eso ojalá lean lo que vimos hoy, lo entiendan bien, porque si no, no van a entender lo que vamos a hacer de ejercicio y yo voy a empezar a llamar uno a uno, una a uno. Bueno, entonces, a ver, joven monitor, ¿quedó claro? Buen día, profe. Sí, señor. Bueno, Carlos, sí, con los buenos días, Carlos. Entonces, ¿qué? ¿Listo para la próxima clase el viernes o no? Perfecto, profe. Entonces el viernes El quedamos con viernes hacemos un ejercicio de un estos, ejercicio. Perfecto. completico. Bueno, listo. Vale, Carlos. Bueno, jóvenes, si Dios quiere, entonces nos veremos en la próxima clase y haremos este ejercicio. Yo sugeriría que vayan revisando esto. Un momentico porque tengo una mano levantada acá. Joven, acá, Onima. Buenos días, profe. Es que era para ver si tú me podrías hacer un favor y devolver a una diapositiva. Paula Andrea, de por Dios santísimo, si este es el momento y el lugar y la ocasión. Deme un segundo. Espera que estoy dependiendo de mi mouse para quedarle bien. De momento le estoy quedando mal. Espera un momentico, a ver. A ver. Listo. ¿Qué pasó? Es en la, bueno, en la que estábamos haciendo el ejemplo de los huevos y el pan. Ah, más todavía. Es, ¿cuál? ¿Ahí? ¿Esta? Más adelante, profe. La después de la frase, la oración, sí. ¿Esta? No, adelante. Esa. Esta. Sí. ¿Qué pasó, Paula? No, profe, es que estaba, era para tomarle pantallazo. Ah, Paula dijo, profe, me impactó ese dibujo, le voy a tomar su fotico, tal y cual, Pascual. Muy bien, Paula, más que esa es la idea, Paula. Vale, profe, gracias. No, Paula. Listo, no problema. Joven Juan David Alejandro Herrán, cuénteme, David. Profe, una pregunta, el ejemplo para el viernes, que la próxima clase debe ser hasta donde vimos hoy, ¿sí? Sí, claro, pero vamos a hacer una tabla de presupuesto. Fíjate, espérate, ya me adelanto para allá. Ok. Vamos a hacer una tabla de este corte. ¿Sí ves? Y tienen que explicármela además. Pero Porque los esa datos, tabla la traemos hecha o la hacemos en clase. no la hacemos en clase porque la idea es hacerla y explicarla en clase. Ah, ok, profe. Vale, ¿Listo? Lo listo. va echándole cabeza. Fíjense, verá, yo lo dejé ahí para que la revisen, cosa que si les dijo 15, 20 minutos, tengan eso listo. ¿Listo, David? Vale, profe, gracias. Joven Paula Andrea Cao Tibaduiza sigue con la mano arriba. ¿Qué otra pregunta ha surgido de este tema? Dice, profe, era por mostrar la mano y tal, y los dedos y tal, y Pascual. Joven Julián Eduardo Niño con los buenos días, ¿qué pasó? Buenos días, profe, ¿me escucha ahí? Claro, Julián, aquí como al borde del cañón. Profe, una pregunta, es que no sé si usted ya lo mencionó, pero tenía una inquietud de cómo iba a ser la dinámica de este corte, si iba a ser igual que el pasado que usted iba a preguntar y pues se participaba o si lo va a cambiar la metodología. Julián, me parece no solamente pertinente, sino gracias a Dios me dijo porque yo tenía eso listo, aunque no me lo crean. Recuerden que yo les dije el primer día de clase cómo iba a hacer esto. ¿Recuerdan? Bueno, pues yo no lo he cambiado porque es que no tengo por qué cambiarlo. Y me voy a la primera momentico porque es que se lo tengo en otro slash. Qué bueno que me preguntaste eso. Ah, no, no. Parece porque me abrí la clase que no era. Porque efectivamente este último corte, como lo dije el primer día de clase, es diferente. Y el hecho de que sea diferente significa también que efectivamente cambia el tema con respecto a la parte porcentual. Vamos a la número 16. Miren, aquí está. ¿La están viendo?
Joven Julián. Sí, profe. Gracias, Angie. Le pregunto a Sí, Julián y profe. Angie la que me responden. Bueno, esto fue lo que yo les presenté el primer día de clase. Y fíjense lo que yo les puse acá. Yo les puse lo siguiente, le dije, en el último corte, este va a ser el porcentaje. Un final work, que vale el 50%, que es un caso de empresa que haga uso de todo lo visto en clase, imagínense. Se empieza a plantear ese trabajo 15 días antes de terminemos clase. Por aquí está nuestro joven monitor, le preguntamos. 20% de las presentaciones y las workshops, o sea, mejor dicho, todo el resto de pruebas, Julián, es el 50%, pero el final work vale 50%. Es el último trabajo. ¿De acuerdo, Julián? Sí, profe. Bueno, te agradezco que me hayas preguntado porque a veces se nos olvida. Y ya saben, yo lo que digo el primer día de clase es tal cual. O sea, eso no ha cambiado, tal cual se dijo. Joven Carlos David López, fíjense, nos acordaron y a mí se me olvida, yo lo tenía listo para hoy, fíjense. Carlos, ya que aprovechamos que Julián nos trajo a acotación este tema, yo te pediría un favor, que faltando 15 días para terminar clase, nosotros terminamos clase el 21 de noviembre. Eso quiere decir que nuestra última clase es el 20 de noviembre, Carlos. Ok, profe. Entonces, tú en Aquí viendo 8 en el días, calendario, el sí, viernes 6 podríamos empezar ahí con eso. Viernes 6. exactamente, exactamente. Entonces, Carlos en 8 días me dice, profe, lo del trabajo final. Y yo empiezo a darles ya pistas de cómo van armando ya, inclusive lo piden empezar a armar su trabajo final que vale el 50%. Así es, Carlos, gracias. Para que te acuerdes de hoy en 8 días, yo les empiezo a dar pistas de cómo armar ese trabajo final. Vale, Carlos. Vale, profe, listo, anotado. Julián Eduardo Niño Velandia, no, está pero volando, pero de una no se le pasa ni una, Julián. Profe, es que toca estar pendiente. Julián, así me gusta, que estén todo el tiempo en la jugada. Bueno, jóvenes, un momentico porque yo tengo más preguntas por acá. Deme, a ver, Mónica Gisela Verde, joven Mónica. Hola, profe. Profe, yo tenía una pregunta en cuanto al trabajo del 50%. ¿Eso se tiene que socializar o solamente se envía? Es decir, ¿lo sustentamos o simplemente es enviarlo? Tengo que pensarlo, Mónica, porque si lo sustentamos necesitaríamos toda una mañana para eso. La verdad es eso. Mínimo toda una mañana. Yo les cuento y yo en eso digamos que soy, o sea, me pongo en los zapatos de ustedes y sé lo que es estar en semana de trabajo y de parciales finales. Ahí miramos a ver la metodología para presentarlo. Bueno, Mónica, el viernes lo decimos. Listo, profe, gracias. No, Mónica, gracias a ti por preguntarme. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué? Pues la suerte está echada. Eso Julián ya se enteró de todo y el monitor ya toma apuntes volando. Un momentico, tengo otra pregunta. Joven Luis Fernando, cuénteme qué pasó. Profe, una pregunta, ¿el trabajo final se va a desarrollar de forma individual o grupal? Tengo que pensarlo el viernes, les digo. Pero si es en grupo, máximo 2 personas, Luis, para que vayan pensando. Listo, profe, gracias. Aquí sí no dejo de 3, máximo 2 personas en dado caso. Pero si es en 2, ese trabajo queda, pero de lujo. Y aquí sí, mejor dicho, cualquier error de los que he corregido 20 veces, grave. Ahí sí les doy, pero por la cabeza durísimo. Porque eso ya debe estar mega superado. Yo creo que máximo de 2 personas, que es muy posible que hagamos eso para que lo vayan pensando. Gracias, Luis Fernando, por la pregunta. Muy bien, muy pertinente además. Bueno, jóvenes, entonces, joven Luis Fernando, joven Monitor, Paula Andrea, Mónica, joven Lady, Juan Eduardo, Karen Natalia, Luis Fernando, David Alejandro, el joven Harold, aquí, ¿quién más veo? Aquí la joven Angie, Juan David, a ver, ¿quién más Gracias, veo? Ah, profe. Juan Sebastián, pero todavía no he dicho nada. Estoy diciendo nomás los nombres. María Alejandra Cao, ella ya se está despidiendo, ¿no? Ni siquiera me dejó terminar. Profe, no me Juan deja- Dayana Arroyo,
Joven Paula, nos vemos la próxima clase. Ella se fue adelantando de una vez. Nos vemos la próxima clase. Ya la suerte está echada. Ya sabemos lo que vamos a hacer las próximas clases. No, mejor dicho, ya están todos preparados y preparadas. De por Dios santísimo, jóvenes, cuídense mucho. Se los suplico que ustedes no se imaginan esta situación cómo está. Esto del COVID está en una situación terrible. Por Dios santísimo, cuídense, piensen en sus familias, en sus abuelos, en sus papás, en sus hermanos, en sus hermanas. Bueno, jóvenes, cuídense mucho entonces. Y si Dios quiere, pues realizaremos